Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Derecho Fiscal 2. Continuando con el tema relativo a las determinaciones presuntivas y las distintas hipótesis que contempla el Código Fiscal de la Federación en ese sentido. Vamos a analizar ahora lo relativo a las presunciones de enajenación sobre adquisiciones no registradas o ingresos sobre compras no registradas. Esta figura se encuentra normada por el artículo 60 del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone que cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran determinadas por la autoridad fiscal, se presumirá entonces que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados, es decir, fueron vendidos, y que el importe de la enajenación o de la venta fue el resultado de cualquiera de las siguientes operaciones. El importe determinado de adquisición se multiplica por el porcentaje de la utilidad. Esto implica entonces que el importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado, las contribuciones, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el ciento de la utilidad bruta que opera el contribuyente. Asimismo, se va a presumir este tipo de determinación presuntiva cuando el valor de la, perdón, con el valor de la enajenación. Para esto, la cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el valor de la enajenación. El porcentaje de la utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que determine o se le determine al contribuyente. El costo se determinará según los principios de contabilidad generalmente aceptados. En caso de que el costo no se pueda determinar, se entenderá que la utilidad bruta es del 50%. La presunción de ingresos sobre compras no registradas no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la falta del registro de las adquisiciones fue motivada por un caso fortuito o por fuerza mayor. Bien, analicemos ahora entonces lo relativo a el procedimiento para determinar el valor por la enajenación de los bienes faltantes en inventarios. Este también es un procedimiento que se encuentra normado por el propio artículo 60 del Código Fiscal de la Federación y donde se establece que se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso, si no se pudiera determinar el monto de la adquisición, se considerará el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, y en su defecto el del mercado o el del avalúo, pues así lo establece expresamente el último párrafo del dispositivo legal en comento. Pasemos ahora a analizar entonces lo relativo a las presunciones antecausales de determinación presuntiva. Estas se encuentran reguladas por el artículo 61 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de determinación presuntiva, de las que ya hemos estado analizando, y no puedan comprobar por el periodo objeto de revisión sus ingresos, así como el valor de los actos o actividades por los que deban pagar contribuciones, se presumirá que son igual al resultado de alguna de las siguientes operaciones. Primero, en lo que se conoce como reconstrucción de operaciones, es decir, si con base en la contabilidad y documentación o información de terceros pudiera reconstruirse las operaciones correspondientes,
cuando menos a 30 días, lo más cercano posible al cierre del ejercicio. El ingreso o el valor de los actos o actividades se determinará con base en el promedio diario del periodo reconstruido, el que se multiplicará por el número de días que corresponda al periodo objeto de la revisión. Asimismo, también se podrá determinar con base en la totalidad de los ingresos o del valor de los actos o actividades observados. Es decir, si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las operaciones del periodo de 30 días a que se refiere el ejemplo anterior, las autoridades fiscales tomarán como base la totalidad de los ingresos o del valor de los actos o actividades que se observen durante 7 días, incluyendo los inhábiles, cuando menos, y el periodo diario resultante se multiplicará por el número de días que comprende el periodo objeto de la revisión. Analicemos ahora entonces lo relativo a la determinación de la utilidad fiscal. Para ello, al ingreso valor de los actos o actividades estimados presuntivamente por alguno de los procedimientos que anteriormente ya analizamos, se le aplicará la tasa o tarifa que corresponda. Tratándose del impuesto sobre las rentas, este se determinará previamente la utilidad fiscal mediante la aplicación al ingreso bruto estimado del coeficiente que para determinar dicha utilidad señale la ley del impuesto sobre la renta. Bien, y vamos a analizar finalmente entonces lo relativo a la presunción de que la información de terceros corresponde a las operaciones del contribuyente. Esta determinación presuntiva se encuentra entonces regulada por el artículo 62 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que para comprobar los ingresos, así como el valor de los actos o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales van a presumir, salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente corresponden a operaciones que ha realizado cuando, por ejemplo, se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social. Asimismo, cuando se señale como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios relacionados con las actividades, por supuesto, del contribuyente en cualquiera de sus establecimientos, aun cuando se exprese el nombre, denominación o razón social de un tercero, o ya sea real o ficticio. Asimismo, cuando se señale el nombre o domicilio de un tercero, ya sea real o ficticio, si se comprueba que el contribuyente entrega o recibe bienes o servicios en ese nombre o en ese domicilio. Y finalmente también se podrá determinar presuntivamente cuando se refiera a cobros o pagos efectuados por el contribuyente por su cuenta o por una tercera persona o incluso por una ficticia. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a las determinaciones presuntivas, y como lo verán es un tema bastante extenso y complejo por el tecnicismo que maneja el propio Código Fiscal de la Federación, pero espero se haya logrado el objetivo y se haya de alguna manera entendido cómo son las formas en que el fisco determina presuntivamente. Por el momento me despido, su amigo y servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.